Gustavo, por favor. Bueno, a ver, desde hace mucho tiempo que venimos siguiendo el trabajo suyo, que ha profundizado, que recibió una investigación, como comentábamos, mal realmente desde el primer momento, y que usted sacó a flote. Imputó, incluso están las alertas rojas por el atentado y los responsables iraníes, pero hoy ha profundizado usted, porque en un extenso, son 500 fojas, un dictamen, donde por primera vez usted judicialmente prueba que el régimen iraní ha infiltrado células terroristas en países de América Latina, en Argentina, para cometer actos terroristas. ¿Es así? Sí, es así, es un hecho que no registra antecedentes justamente por la contundencia de los elementos probatorios con que contamos, donde hemos acudido a una innumerable cantidad de informes, diligencias probatorias, actuaciones judiciales practicados tanto en Argentina como en la región, me refiero concretamente a los países de la Triple Frontera, y en el extranjero, en Europa, y fundamentalmente sentencias judiciales. Esto es importante porque el dictamen se basa fundamentalmente en sentencias judiciales y en todas pruebas que pueden ser valoradas jurídicamente, sentencias judiciales donde han sido condenados agentes iraníes en el exterior, fundamentalmente en Europa, de los máximos tribunales de esos países, como le puedo dar el caso de Alemania, el Tribunal Superior de Berlín, de Francia, en Suiza, cuando fue asesinado un disidente iraní, Qasem Radjavi, y todos son absolutamente consecuentes en el mecanismo de toma de decisión. Si bien son distintos tipos de atentados, el mecanismo de toma de decisión es idéntico. Intentar volar un aeropuerto, como ocurrió en el atentado frustrado en Nueva York, un atentado con bomba en Lamia o la matanza de un disidente. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Por un lado, ratificamos la responsabilidad de Irán en general y de dos personajes, de todos, pero fundamentalmente dos personajes, Samuel Salman Herrera y fundamentalmente Mohsen Rabbani en particular en el atentado a Lamia, y robustecemos la imputación también que hay contra ellos. No solo se corrobora, sino que se robustece. Es más fuerte la prueba aún, porque lo que teníamos como Rabbani, con una actuación individual y circunscripta a la República Argentina, muy grave por cierto, pero digamos circunscripta a un solo lugar, probamos que se extiende y era el coordinador para todo lo que entendemos como la exportación de la revolución para todo Sudamérica. Entendiendo la exportación de la revolución, todo movimiento de penetración, en este caso cultural, religioso y político, que tiende a expandir una visión radicalizada del Islam por la violencia. Ahí está el problema, no en lo que se difunde, sino en la forma que se lo hace, donde se establece que se puede acudir a la violencia en este caso. Y fundamentalmente el rol que tuvo también en la instalación, en la infiltración de la República Cooperativa de Guyana y la instalación de ahí de una base de inteligencia, por un discípulo suyo, que era manejado por Rabbani. ¿Cómo se descubre esto? Justamente por un frustrado, porque el FBI desbarata en el año 2007, le voy a contar muy sencillamente, un atentado al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy. Varios agentes iraníes, oriundos de Guyana, con Abdul Qadir a la cabeza. Abdul Qadir es un personaje muy importante de Guyana, fue parlamentario, fue alcalde de la segunda ciudad más importante de Guyana, en Linden, es un ingeniero especialista en minería, por eso participa en este tema. Infiltran una célula y logran llevar adelante este atentado que es desbaratado por el FBI. Lo llamativo de este tema fue que en la documentación que nosotros obtenemos de la justicia americana se determina que previo a este atentado hubo una infiltración, una fijación de una estación de inteligencia en Guyana. Cuando la comenzamos a comparar con Argentina, eran prácticamente idénticas. Los mecanismos que había utilizado la República Islámica de Irán en esta infiltración eran idénticas a los de Argentina, cosa que nos llamó la atención. Si hay dos países distantes y disímiles en América Latina, creo que son Argentina y Guyana, que tienen muy poco en común, pero era todo exactamente igual. A partir de ahí dijimos, bueno, evidentemente acá esto es un punto para profundizar, es muy llamativo. Llevada adelante por Abdul Qadir, detenido, hoy condenado a prisión perpetua por su responsabilidad en este complot para volar los tanques de combustible del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, lo cual hubiera sido una catástrofe, estar por los dichos de los fiscales americanos, de acuerdo a lo que han alegado en el juicio. Y bueno, esta vinculación logró probarse y a partir de ahí es como probamos esta vinculación entre estas dos personas. Esta infiltración se llevó a cabo, como dije, si bien la llevó a cabo Qadir, la manejó fundamentalmente Rabbani de Argentina. También logramos probar el marco y el contexto en que se llevó adelante el atentado a la sede de la AMIA. El atentado a la sede de la AMIA tuvo, como todos sabemos, sus motivaciones particulares. Se respondió a la interrupción por parte de Argentina
del suministro de material nuclear a Irán. Como sanción se comete este atentado. Es decir, que fue un atentado contra el gobierno, digamos, contra Argentina, pero cuando estaba en el gobierno de Carlos Menem. Que fue el que por una los acción contratos del gobierno de Carlos Menem, se puede Exactamente, entender. pero dentro de un contexto particular de fuerte penetración iraní en la región. Es decir, esto se evidencia cuando hay un plan de Irán de penetrar distintos países. Sí. ¿Cómo comprobamos esto? Empezamos a investigar un poquito qué fue lo que ocurrió en Irán. O sea, esto acreditado empíricamente en los hechos, dijimos, vamos a ver en la teoría qué pasó. Y ahí es como llegamos a comprobar que en el año 1982, 3 años después que triunfa la Revolución Islámica en Teherán, se celebra lo que se llama, algo muy importante, muy conocido fue allá, el Seminario del Gobierno Islámico Ideal, en Teherán, donde acuden 380 clérigos de 70 países. ¿Cuál fue el objetivo de todo esto? En la propia Constitución iraní se establece esta exportación de la revolución, que mientras uno establezca una difusión de una cultura es absolutamente legítimo en la medida, como dijimos, que no se recurra a métodos violentos. Ahí, en el 82, 3 años luego del triunfo de la Revolución Islámica, se llega a la conclusión de que esa expansión del islamismo extremo, radical que se quería hacer, no estaba teniendo los resultados esperados en otros países. Y es ahí donde Rabbani define a Sudamérica como una zona virgen e inexplorada para el islamismo islámico. Rabbani, que en ese momento, ¿qué cargo ocupaba? Rabbani en ese entonces todavía estaba en Irán. En el año 83, 11 años antes del atentado, llegan a Argentina. También para una infiltración cuando ni se pensaba cometer el atentado. Pero se llega a esta conclusión. Y se dice, la única forma de exportar la revolución para que tenga éxito es por medio de granadas y explosivos. ¿Y quién lo dice? Nada más ni nada menos que Javad Masouri, el primer jefe de la temible Guardia Revolucionaria de los Padarans, el grupo militarizado radical de la República Islámica de Irán. Entonces me dice, ¿dónde lo dijo? ¿En una charla de café, entre amigos, en una entrevista radial? No, escribe un libro sustentando todo esto. En ese mismo libro también dice que había que convertir cada embajada iraní en una estación de inteligencia. Obviamente, el dicho dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, hay que probarlo, no bastan solo los dichos. Pero fue un inicio que nos dio una pauta de cómo estaba orientada esta cuestión. ¿Qué pasó después del año 82 de este seminario? Justamente, un año después, en cumplimiento de estas directivas, en el año 83 llega Moshen Rabbani a Buenos Aires. Todavía ni se pensaba en el atentado a la AMIA, que ocurrió 11 años después. Llega para infiltrar a Argentina e instalar, como hizo, una estación de inteligencia, cosa que describimos ampliamente en el dictamen del 2006. Cuando nadie creía en nosotros y cuando inclusive ahora mismo Hassan Nasrallah, el jefe del Hezbollah, terminó admitiendo lo que nosotros ya decíamos en ese año, que siempre recibieron apoyo militar de Irán, pero que siempre lo habían dicho que el apoyo era político para no comprometer a Irán. Ahora, entonces, es importante este movimiento de Moshen Rabbani, ¿no? Que llega 11 años antes y permanece durante esos 11 años en la Argentina. Y hay hechos más graves todavía. En el 83 llega Rabbani a Argentina, Qadir se convierte en un agente de inteligencia iraní, confesado por él. O sea, todo esto que le digo no son suposiciones, son sentencias judiciales y aparte está la confesión. Nosotros nos trajimos de Estados Unidos, de la fiscalía de allá que intervino, la del distrito este de Brooklyn. Es decir, que esto usted no lo sacó de la nada, como dicen algunos. He estado leyendo también toda la documentación, son antecedentes judiciales que han condenado a estos personajes iraníes en otras partes del mundo. Nosotros tenemos la confesión de esta persona ante el tribunal americano, tenemos las grabaciones que el agente infiltrado americano, que pone al descubierto todo esto, le toma a toda esta gente porque nos han enviado una copia. O sea, en el mismo año 83, Qadir, agente de inteligencia guyana, y un personaje no muy conocido para nosotros, un sheikh Tabatabae Inaki, a San Pablo. Fíjese cómo termina la historia. En el 83, estas 3 personas de estos 3 países. Rabbani, hoy acusado con pedido de captura y circular roja y principal responsable del atentado a la sede de la AMIA. Qadir, la otra persona, condenado a prisión perpetua por su participación con un rol importantísimo en la confabulación para hacer volar los tanques de combustible, 6 kilómetros de tanque de combustible, que iban de New Jersey al aeropuerto de Nueva York, condenado a prisión perpetua. Los brasileños quizás estuvieron un poco más rápidos que el entonces gobierno argentino de Menem, porque a los 2 años vieron quién era este Tabatabae Inaki, descubrieron sus actividades terroristas, notificaron al gobierno y el gobierno a los 2 años, año 95, fin de 95, principio del 96, no recuerdo bien, lo expulsa de Brasil. Quizá de esta forma se evitaron
un atentado. ¿Cómo operaba la inteligencia iraní? Fundamentalmente por lo que nosotros llamamos y demostramos la utilización dual de las instituciones, de organismos diplomáticos, asociaciones culturales, de beneficencia y hasta religiosas. Esto admitido inclusive por sentencia de tribunales europeos, cómo se utiliza el velo religioso para encubrir actividades delictivas, porque de esta manera se le permitió a Irán que ante cualquier crítica, cualquier hecho probado, están atacando a la religión, cuando uno en ningún momento critica a la religión, sino el uso radicalizado y cómo se escudan en eso para encubrir sus delitos. Es decir, que usaban embajadas, agregadurías culturales, representaciones diplomáticas para trabajar puertas adentro para preparar atentados. Obviamente que esas instituciones cumplían su rol específico, pero había una partecita que se dedicaba a esta actividad ilegal. Y aquí en la Argentina esa parte la cumplía Rabani en la Consejería Cultural y en menor medida se quiere, porque tenía hasta un rol más preponderante Rabani que el embajador Soleimanpur, que el embajador. Pero fíjese esto que es llamativo. La propia Organización de Naciones Unidas, ya en el año 96, en su resolución 51/210, alerta, en términos generales obviamente, sobre el uso indebido que organizaciones y agrupaciones realizan de instituciones que persiguen hasta fines caritativos, culturales y benéficos, de los cuales se valen organizaciones terroristas para encubrir su accionar. O sea que Naciones Unidas ya advirtió que los grupos terroristas justamente acuden a organizaciones de las cuales nadie va a sospechar, o que en principio dicen, no, tiene fines caritativos, o es un hospital, o juntan dinero para donaciones, que posiblemente lo hagan, pero por otro lado realizan esta actividad ilegal. Volviendo un poco a lo que es la República Argentina, vimos esta matriz que era idéntica entre Argentina y Guyana, y como AMIA tuvo la particularidad de que hubo muchos hechos que han ocurrido en países de la Triple Frontera, el coordinador estuvo en Foz de Iguazú, etcétera, etcétera, empezamos a pedir información de esos países, pero no para buscar una identidad de la matriz, llamados telefónicos, muchísima información, y entramos a ver que no todos, pero algunos elementos de esta matriz, de este modelo de exportación de la revolución, se replicaban en otros países. Entonces, ¿qué hicimos? Que fue uno de los puntos dispositivos nuestros en este dictamen. Justamente, en cumplimiento de los compromisos asumidos por la República Argentina en cuanto a la cooperación a nivel internacional, a nivel judicial, fundamentalmente en cumplimiento de los tratados suscriptos por la República y bien suscriptos por la República Argentina en materia de derechos humanos y los tratados de represión del terrorismo, fundamentalmente de atentados terroristas con bombas y financiamiento del terrorismo, comunicar, porque tenemos la obligación de hacerlo, de estos países, las conclusiones de nuestro dictamen. ¿Por qué? Porque tenemos fuertes indicios de que esta infiltración, así como a partir del año 82, 83 se llevó a cabo en estos países, hay elementos que nos indican que pudo haber ocurrido en otros países y tal vez que hayan estado vigentes o que estén vigentes. Es decir, lo que siempre se ha sospechado del accionar de estas células terroristas en la Triple Frontera y que desde ahí se han diseminado, ¿no? ¿Está comprobado en algún momento, se ha podido comprobar de esas actuaciones en la Triple Frontera? Eso no hay ninguna duda, eso lo tenemos comprobado y ya lo hemos dicho en el tema de la célula terrorista que actúa para esto que usted está comentando como brazo ejecutor, ¿es la Hezbollah en la Argentina también? Indudablemente, pero en este caso no fue el Hezbollah, fue el apoyo, pero ingresó, vino directamente desde el exterior, ingresando por Ezeiza. Pero le quería decir, justamente, todos estos grupos que hemos dicho, estas células terroristas, actúan así de esta forma como lo hemos relatado y es así como desconciertan, digamos, a las investigaciones. Pero bueno, esto es lo que se ha podido determinar y esto hemos comunicado también a estos países. La verdad que son 500 fojas. ¿Cuánto tiempo le ha llevado todo este dictamen? Bueno, quizá acá le voy a contestar con todo respeto al presidente de la AMIA, Guillermo Borger, que las instituciones, inclusive algunos familiares, estaban y con todo derecho un poco impacientes que el dictamen no salía. En esto venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Ahora, elaborar un dictamen de estas conclusiones, fundamentalmente, estar seguro de lo que uno va a firmar. Yo me siento acá y estoy absolutamente convencido de lo que digo y entiendo de que jurídicamente no hay forma de rebatirlo, la prueba es contundente. Lleva su tiempo. Yo obviamente entiendo la premura y el interés de la gente, pero yo realmente tengo que la información, antes de decirla, fundamentalmente cuando es de la entidad y de la gravedad que decimos, chequearla y rechequearla. Claro. Me ha llevado muchísimo tiempo. Estamos trabajando en esta línea hace 3 años, que es cuando se llevó en el 2010 las primeras condenas a esta gente. Pero déjeme terminar una idea con el tema de esta infiltración en nuestros dos países. Lo que se ha verificado es la posibilidad concreta que hayan ocurrido en ese momento.
que pueden estar vigentes al día de hoy, pero que no quiere decir que esa implementación se esté haciendo ahora. Porque estos son procesos largos. Usted fíjese, Rabbani llega a Argentina en el 83 y comete un atentado 11 años después. ¿Y cuándo se va Rabbani? Rabbani se va en el 97, 14 años después, cuando lo invitan directamente a retirarse y que no pudieron detenerlo porque había fueros parlamentarios. En Guyana, Kadir se convierte en agente de inteligencia en el año 83 también, como le dije. Es utilizado por Irán 24 años después, en el año 2007. O sea, esto que parece mucho tiempo, para ellos, porque son regímenes, no es una matriz de un gobierno, es de un régimen. No, es un régimen, así, lo que hay es son periodos muy cortos. Una continuidad de un mismo pensamiento y de una misma ideología. Exactamente. Está clarísimo. Ahora, realmente... lo que usted ha estado comentando, que lo he estado siguiendo con mucha atención y todo, basado en elementos judiciales de otros países, comprueban esto, además de esto que usted estaba comentando, ¿no? La exportación de la revolución, pero a través de estas células terroristas, con bombas, con atentados, como el que hicieron en la AMIA. Y usted sabe que siempre se ha dicho que todo esto es una fábula de la CIA, lo que se ha armado, ¿no? Incluso a ustedes muchas veces le han dicho como que es un ejecutor de algo armado por la CIA, digo. Eso lo han dicho alguna gente que defiende acá en la Argentina el régimen iraní, ¿no? Mire, cualquier persona, cualquier fiscal con dos dedos de frente, como son todos los fiscales, que esté sentado en mi lugar, no puede llegar a otras conclusiones que la misma que llegué yo, por una cuestión lógica, porque la prueba direcciona en ese sentido. Y le voy a dar un ejemplo. Acá no es que se dijo, lo cual tampoco hubiera estado mal, porque a veces ocurre, vamos a investigar a fulano, a mengano, a estas personas, dijimos, de antemano los autores son los iraníes y vamos a investigarlo. De ninguna manera. No yo se le quiero empezó por eso. Yo le quiero dar unos ejemplos de cómo se llega a determinada prueba. Nosotros determinamos que el coordinador actuó en la triple frontera por un teléfono que se sacó en Foz de Iguazú, que solamente recibe llamados de Argentina entre el 1 y el 18 de julio, y por varios motivos más que sería muy largo explicar. Pero a su vez detectamos que cuando se llama ese teléfono, de manera previa y de manera posterior, la misma persona, en un principio no sabíamos quién, después supimos que fue Herrera por la investigación, pero en un principio no sabíamos quién, pero la misma persona llamaba a otros teléfonos. ¿Por qué? Porque cortaba y levantaba el teléfono de un locutorio, con lo cual no había tiempo para que sea otra persona. Juntamos todos esos otros teléfonos a los cuales se llamaba. Póngale 15 teléfonos sospechosos a los cuales se llamaba. Claro. ¿Y qué hicimos? Nos metimos en un sistema de computación y con parámetros subjetivos dijimos, bueno, a ver, de estos 15... con todas las bases de Argentina, de Brasil y de Paraguay, que es las que teníamos, o sea, el mío, el suyo, el de todos, ¿quién llamó? ¿Se reitera en alguna persona esos 15 llamados, esos 15 teléfonos sospechosos? Si no, en 14, en 13, así, para controlar. Y se reiteró una cantidad muy importante, creo que de 15 eran 12 de esos mismos números, se llamaban de un domicilio. Nada más teníamos. Me acuerdo de la dirección perfecta, Sergipe 67, en Foz de Iguazú. Para nosotros no significaba nada. Podía vivir usted, podía vivir yo, mi tía, cualquiera. ¿Quién vivía ahí? Después averiguamos. Samuel Salman Herrera, mano derecha de Moshen Rabbani, cuya esposa era la secretaria, mientras trabajaron acá, de Moshen Rabbani, y él estaba permanentemente, en el tiempo que estuvo en Argentina, y los indicamos como el máximo responsable de la conexión local, en la mezquita de Moshen Rabbani. Otra forma de cómo identificamos o responsabilizamos a Moshen Rabbani. Tomamos un determinado periodo de tiempo, digamos, que son parámetros subjetivos que se van cambiando, 2 o 3 meses antes del atentado y 2 o 3 meses después. Buscamos en todas las cuentas corrientes de toda la República Argentina, cuentas que se hayan abierto en ese periodo, día más, día menos, y que hayan hecho algún movimiento sustancial de dinero en ese tiempo. Pusimos parámetros, 100.000 pesos, 100.000 dólares, no recuerdo, de acuerdo a los bancos, de acuerdo porque había cuentas en moneda extranjera en ese entonces. Y detectamos, por ejemplo, varias cuentas que fueron desechadas, pero una de ellas que se había abierto 2 meses antes del atentado y cerrado 3 meses después, que había recibido los días previos al atentado $150.000, retirado los días previos 80.000 y un día posterior 40.000, me puedo equivocar en el monto, pero más o menos esa idea. No sabíamos de quién era. ¿De quién resultó ser la cuenta? De Moshen Rabbani. ¿Quién firmó esos retiros personalmente? Moshen Rabbani, que ya tenía cuentas corrientes en la Consejería Cultural y estaba hace 11 años en Argentina. Es un dato y se había ido 4 años después. Esto de dinero, porque fundamental. Se supone que este dinero fue utilizado para todo el andamiaje de concretar el atentado. Es lo que afirma el juez Canicoba Corral, específicamente ese punto en su resolución. Pero independientemente de eso, perdóname. Sí. Así es como se llega a Rabbani. No es que si vamos a investigarlo porque queremos imputar a los iraníes. ¿Y este tipo de cuentas, al margen de la embajada?
Al margen de la embajada, una cuenta personal de él. Está retirado con su firma. Nosotros los tenemos microfilmado todo esto. Que no eran viáticos de la embajada ni... 150.000, claro. No pudo explicarlos nunca, porque aparte nunca declaró. Solamente declara por la radio a su gente amiga y dice lo que quiere decir. Sería importante que venga y lo diga también a la causa delante del fiscal y el juez. Otro elemento, y con esto le cierro la idea. La camioneta, para que vea cómo se llega y cómo hemos investigado, que no hemos dicho vamos contra fulano y contra mengano, sino donde las pruebas nos direccionan. El día 15 de julio del 94, 3 días antes del atentado, se estaciona en el estacionamiento Jet Parking la camioneta. Ahí se hace el cambio de mando, de acuerdo a los testimonios que hay. La deja un grupo, se retira y sube el otro ya cargado con explosivo. Pedimos a las compañías celulares, que en ese entonces creo que estaba solo, era Movicom, no era Movistar, las celdas que operaron en ese lugar, que obviamente hay mucho más certeza que ahora. ¿Por qué? Porque la cantidad de teléfonos celulares que había en ese entonces era mucho menor, con el cual la posibilidad de error es mucho menor, que operaron, por ejemplo, a las 6 de la tarde en ese lugar. ¿Quién daba la casualidad que a las 6 de la tarde estaba en ese lugar? Obviamente la celda no dice, estaba parado justo mirando la camioneta. Podía estar a una cuadra o dos, pero qué casualidad, ¿quién estaba en ese lugar? Moyen Rabani con su teléfono. O sea, en definitiva, con estos elementos, ¿qué hacemos? ¿Me los guardo, los escondo o los pongo en evidencia? Ahora, doctor, ahí está. Ahora, pero si eso es responder a alguien, sí es responder a la justicia, responder a la verdad y es cumplir con la función y la obligación que asumí de responder en esta causa. Ir a fondo, caiga quien caiga y responder ante los familiares y ante las instituciones, que es mi obligación. Obvio. Y lo único que va a garantizar que el día de mañana esta causa no se caiga como se cayó hasta ahora, debiendo actuar con un total apego a la legalidad, que es lo que hemos hecho. Ahora, doctor, la apoyatura local, la apoyatura argentina, ¿eso se ha podido desentrañar? Tejeldín, los que estuvieron imputados anteriormente... Bueno, Tejeldín está por ser sometido a juicio oral y hay otra parte de un grupo de la conexión local que estamos por llevar a juicio, que estamos por terminar de reunir la prueba, sin perjuicio de lo cual hay fuertes elementos que indican que una parte importante... ¿Quiénes serían esos? En todo el mundo, en todo el mundo, por ejemplo... No, la apoyatura local. ¿Qué dice, perdón? La apoyatura local, estas personas que usted está diciendo que van a llevar, ¿cuántas personas a juicio? A juicio por ahora va Tejeldín sola, pero lo pensamos ampliar. Pero también... ¿Pero tienen otros indicios de otras personas? Sí, lo que pasa es que todavía no hemos reunido la prueba como para requerir para llevarlos a juicio, pero estamos trabajando fuertemente, sin perjuicio... ¿Que han estado imputados en el proceso anterior o no? No, es gente que no ha estado imputada y que ha surgido nuevos elementos que obviamente... Rebel y todos estos quedaron exculpados. Han quedado totalmente desvinculados. Ajá. O sea, el rol de ellos, que se les acusaba, era de haber... ¿Cuánta gente en la apoyatura local se supone que podrían haber participado, además de Tejeldín, que organizó todo el tema de la camioneta? No mucho, porque gran parte lo han hecho justamente los iraníes. Pero de hecho, ¿sabe por qué se lo digo esto? No porque es una idea mía. Todos los llamados que se han hecho a este teléfono en la Triple Frontera en los días previos al atentado, le hablo de 2 o 3 días previos, han sido desde 2 lugares específicos, de locutores de lugares específicos, desde las inmediaciones de AMI, de las inmediaciones de lo que es la mezquita donde estaba Rabani, con lo cual es evidente que intervino parte de ellos, lo cual no descarta que en un rol menor le hayan dado también intervención a elementos locales. Cuando hacen este cambio de la camioneta que usted dice y que anda dando vuelta allí Moyen Rabani, ¿quién toma el control de esa camioneta? Bueno, lo que tenemos, no sabemos si alguien antes, pero el que lo toma seguro es el inmolado momentos antes de la explosión de la AMIA, unos minutos antes, pero estaba muy cerca, Ibrahim Hussein Berro. Además, los testigos dicen que estuvo estacionado prácticamente coinciden hasta el horario en el que estuvo estacionado, de ahí es donde nosotros deducimos que ya el explosivo ya estaba cargado. Doctor, pasando, la verdad que la explicación realmente muy concreta, y a mí que lo vengo siguiendo al tema desde hace muchos años, la verdad que me queda muy claro. Ahora digo, el gobierno argentino en todos estos años, ¿qué papel ha cumplido? Bueno, ¿le ha dado apoyo? ¿Le ha escatimado apoyo? En eso quiero ser muy claro. Así como hay un presidente de un anterior gobierno que próximamente va a ser sometido a juicio oral y público por encubrimiento, completamente Carlos Menem, en el año 2004, cuando se crea esta unidad por parte de Néstor Kirchner, la verdad que se nos ha dotado de todas las facilidades, de todos los elementos técnicos, humanos. En ese entonces todavía Excalibur era como una novedad, nos han dado 2 Excalibur. La verdad que no nos podemos quejar, hemos tenido y seguimos teniendo todo lo que necesitamos, tenemos todo el apoyo del gobierno en el sentido de que obviamente la investigación es resorte exclusivo, en este caso del Ministerio Público, porque el doctor Canicoba Corral ha delegado la investigación. No se le puede pedir al Poder Político que se entrometa, ni mucho menos, pero lo que compete al Poder Político, todo el apoyo de los organismos estatales. O sea, esta es una unidad fiscal del Estado argentino, que es un orgullo en el exterior, que es reconocida, que no hay antecedentes en otros países, donde yo tengo un equipo que es de lujo, donde hay
Hace 8 años que hay gente que está dedicada exclusivamente a este tema, gente muy joven, que se ha estudiado, que se ha capacitado. Nisman va a pasar de todo esto, pero toda esta gente tiene que seguir, porque son antecedentes importantísimos que en otros estados, que gracias a Dios no han tenido la desgracia argentina de tener estos atentados, no lo tienen. O sea, nos han invitado, yo particularmente, y esto para que se vea la importancia de algo que ha creado el Estado argentino, el Tribunal Internacional para juzgar el crimen de el ex premier libanés Rafik Hariri en el Líbano, el fiscal, con una unidad de investigadores que a mí me llamó la atención por el nivel, el alto nivel investigativo que han tenido. He sido invitado en 2 oportunidades para exponerle los métodos investigativos argentinos y después me han dicho que gracias a una de las formas de investigar que les hemos marcado, ellos hoy han imputado a operarios del Hezbollah como responsables de este asesinato. Tienen una ventaja, tienen un juicio en rebeldía y los pueden juzgar, cosa que Argentina lamentablemente no puede hacer con los iraníes. Toda la polémica, usted no habló, se mantuvo al margen porque no le corresponde por allí opinar políticamente. Toda la polémica por el memorándum de entendimiento, que supongo que sí la habrá seguido por los medios, por los diarios, el debate en el Senado, el debate en la Cámara de Diputados. Mucho se habló políticamente, sobre todo desde la oposición, que el memorándum de entendimiento iba a hacer caer la causa AMIA, que iba a traer impunidad y que ustedes no iban a poder avanzar. ¿Este memorándum de entendimiento a usted en algo lo ha afectado en la investigación? Bueno, primer punto número 1, desde el punto de vista práctico, mal podría afectarme algo que no está en vigencia. Punto número 2, no creo que pueda afectar lo más mínimo. De hecho, yo sigo trabajando, voy a seguir trabajando, saco las resoluciones que tengo que sacar. Obviamente, tengo una opinión sobre el punto. El tema es que no solo ya hay un planteo de inconstitucionalidad al respecto formulado por las autoridades de la DAIA, sino que he escuchado el otro día a un abogado querellante, el doctor Carlos Viater, anunciando que en estos días se iba a presentar concretamente ante el doctor Canicoba Corral un planteo de inconstitucionalidad, lo cual implica que en pocos días más yo tendré que emitir mi dictamen. Con lo cual, me parece de máxima prolijidad que mi opinión, que sí la tengo, sea primero conocida por el juez y luego sí la voy a exponer públicamente. Pero a mí hasta ahora no me ha afectado en lo más mínimo y nada que... ¿Y usted cree que puede servir jurídicamente que en Irán se les pueda tomar, si aprueba, porque todavía no aprobó? Irán, el Parlamento iraní todavía no lo aprobó a este tema. ¿Usted ve con voluntad de esclarecer que usted no va a poder ir porque usted tiene pedido de captura en Irán? Lo que hay un cable de la agencia DIRNA que dice: yo por haber acusado a Irán y haber difamado a sus altas autoridades, se me ha imputado ese delito y tengo, teóricamente, no lo he podido comprobar porque obviamente no voy a Irán a chequear si tengo o no un pedido de captura, pero por lo que me han dicho no. Pero lo que quiero que quede claro es que en la medida... cualquier diligencia que permita avanzar en esta investigación y que para el juez, que es quien la tiene que determinar, considere válida y que sea como una indagatoria, voy a estar ahí de la primera hora, voy a colaborar, pues soy, no puedo decir el primer interesado en que este progrese porque eso vamos a hablar a los familiares. Pero si hay alguien también muy interesado en que esto avance justamente por la postura que he tenido, soy yo. O sea que todo lo que implica un avance, en la medida que esté previsto por la Constitución argentina y leyes argentinas, obviamente yo voy a colaborar. Bueno, doctor Nisman, le agradezco. La verdad que muy interesante y realmente completísimo. Y bueno, saludar que una investigación se haga con esta responsabilidad como lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Así que muchas gracias. Gracias a usted por su invitación.